Y por fin he solucionado el problema de que no me cambiaba las marchas. Ha sido un año haciendo pruebas, una cosa a la otra, vamos, ha sido una desesperación total. Al final a mí lo que me pasaba era que de primera a segunda había veces que la primera entraba, pero igual luego lo volví a intentar y no. Y igual pasaba con la segunda. Esto siempre me pasaba cuando no tiene que pasar, pues en semáforos rojos yo intentaba meter primera y no me funcionaba, entonces tenía que poner punto muerto, moverlo un poquito y luego ya entraba. Pero ha sido un problema constante durante, pues eso, durante un año que no sabía, estaba el mecánico, hemos hecho pues intentar mover la palanca para un lado o para otro. Y bueno, lo que os voy a contar es que en este vídeo os voy a contar paso a paso cómo lo he hecho. Es un poco largo, pero os lo explico todo. También deciros que existen dos tipos de recambio. Uno es hasta 1996 y el otro es hasta el 2002. Entonces, esto valdría para las dos, excepto la parte de la mitad, que si veis el vídeo, pues ya veréis qué parte es la que no es el mismo. Pero bueno, la información está toda en este vídeo y espero que os guste. Ahí dentro hay como un plástico y creo que solamente tiene la mitad. Podría ser que le falte la otra mitad. Pero se ve que el plástico de dentro está solamente la mitad y tendría que ser las dos partes. Bien, mira. Ahora voy a meter esto y sale totalmente todo, o sea... Y el problema está ahí. Eso es el cacho que buscamos. Sería este, que ha subido hasta arriba. ¿Veis visto cómo se mueve? ¿Y cómo lo voy bajando? Pues sería ese cacho. Ahora lo voy a subir desde abajo. ¿Se ve cómo sale? Sí, sí. Miguel? Sí, sí. Ay. Y tenemos esto suelto. Habrá que cambiarlo. Pues ya está, aquí está el problema. Que esto sería lo siguiente. Que esta misma pieza es esta. Solamente que, como vemos, está rotísima por todos los lados. Y sería la misma. Tiene aquí las rayas, como veis. Y faltaría otro cacho que estará por dentro, lo más seguro. Una vez que tenemos ya el capó abierto, como veis, ahí abajo estaría la bola de teflón. Primero vamos a empezar a soltar eso, que sería esta parte que veis. Sería los dos tornillos estos que estoy indicando ahora mismo con una flecha, sería con una llave de 10 y los vamos a quitar. Bien, ya hemos quitado y la pieza sería esta, como veis la tengo aquí, de 10, acordaros de esto. Vamos a ir dejando aquí las piezas. Ahora, justo a ese lado hay otros dos tornillos, que es donde engancha otra bola, que son con una llave de 13. Que justo da ahí abajo. Ahora os lo enseño. Como veis, ya he sacado los dos tornillos de 13. Tenemos esto por un lado y esto por otro. Ahora, como vais a apreciar ahí, ya está sacada, ¿no? Hay una varilla que voy a intentar que se vea. Vale, yo creo que así va a ser suficiente. Los dos tornillos que hemos quitado ahora mismo
son de esta pieza que está aquí, con la que estoy tocando. Os pongo la flecha, sería esta pieza, ¿vale? Ya ha salido. Y ahora esta varilla que veis en la selectora de marchas se saca. ¿Veis? Ya tenemos sacado. Y estaría ya por este lado todo suelto, ¿veis? Aquí es donde iban los dos tornillos de 13. Como veis, 1 y 2. Bien, por este lado ya tenemos todo suelto. Y la varilla también. Aquí también tenemos esta. Habría que cambiarla también, ¿vale? Cuando quite esto veréis mejor. Pero también tenemos que cambiar ahí como un pequeño accesorio junta, ¿vale? Siempre con protecciones, tanto de estos soportes y con el gato hidráulico, pues vamos tirando y va, como veis, va subiendo. Bueno, esto quedaría así, como veis, tengo los dos soportes puestos, 1 y 2, y el gato aquí por si acaso, siempre hay que tener algo por si acaso, a ver si esto va a ceder o lo que sea, ¿vale? Es protección más que nada. Ahora vamos a meternos dentro y desmontarlo desde dentro. Bueno, primero hay que soltar el pomo. Vamos a soltar esto primero, ¿vale? Esto sería fácil, bueno, fácil. Es lógico, sacamos de aquí, tiramos para hacia afuera, hay como 4 enganches. A mí me molesta un poquito lo que sería esto y ya tendríamos aquí todo esto. Como veis, ya está suelto. A ver, por ahí veis también, ¿no? Que ya se ve. Y el pomo, lo único que hay que hacer aquí es girar hacia la derecha para soltarlo. ¿Veis, no? Como gira, esto va a rosca y se va sacando esto. Vale, pero como veis ya va a rosca. Vale, lo quito y ahora sigo, ¿vale? Bien, ahora ya sería sacarlo y aquí tenemos todo. Tenemos la funda protectora, que esta está más pegada todavía y habría que hacerlo con más fuerza, ¿vale? Cogemos desde abajo y tiramos hacia arriba. Hay que ver cómo se pone después, ¿vale? Entonces, como vemos, tenemos aquí una pestañita, adelante otra, ahí hay un roto y ahí hay otro. Entonces voy a intentarlo dejar de la misma forma para luego meterlo de la misma manera también, ¿vale? Así que lo quito y ahora os enseño. Bien, ya tenemos todo suelto, como veis, esta es la rosca y el sistema sería este. Antes habéis visto cómo se acaba el cachito de ahí y aquí dejamos esto de esta forma para saber cómo va. Aquí tenemos lo que sería la palanca y la dejamos también ahí, ¿vale? Bueno, pues ya estamos abajo. Entonces, ahora para sacar todo esto que va hacia el motor donde hemos estado hasta ahora, hay que soltar esta llave, bueno, esta tuerca y la de arriba. Pero para eso necesitamos dos. Una haciendo palanca en la parte de arriba y otra soltando esta. Son las dos de 13, ¿vale? Entonces necesitamos una fija y otra carraca para poder sacar. También deciros que os tenéis que fijar dónde está la palanca, ¿vale? Como veis aquí sobresale un poquito y atrás también. Entonces de esta forma más o menos sabréis por dónde ponerlo. Yo lo que haría sería hacer una rayita aquí de tal forma que sepamos dónde está el margen de dónde ponerlo después otra vez, ¿vale? Pero luego ya poniendo ya se ve dónde es y luego vas haciendo el juego. Que ya está quitado, ¿no? Como veis. Pero el problema viene en la que está aquí. Para poder quitar este y sacarlo, que está atado, aquí tenemos otra que hay que sacar. Como veis aquí, esto se tira para hacia abajo. Bueno, hay que soltar primero este tornillo. No sé si lo estáis viendo ahora, a ver si se puede ver. Vale, ahora mejor. Hay que quitar este tornillo que es de 13 también. Y con esto caerá todo esto. Entonces ya esta, que es la más larga, se puede sacar ya para hacia afuera. Así que voy a quitar esta y ahora os lo enseño. Bien, lo tenemos suelto. Como veis ya está saliendo la goma y ya está suelto. Vale, ahora esta, que es la que llega hasta allí, sí que se podría sacar.
voy a intentar sacarla para hacia afuera y luego para hacia adentro, ¿vale? Entonces voy a intentar hacerlo solo porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. Como veis ahí, la cosa sería tirar de esto y sacarlo entero, que ya tendría que salir. ¿Veis? Acaba de salir. Lo tengo aquí, lo tengo ya suelto, se ha soltado abajo. Vamos a la parte de abajo, veis que se ha movido de situación. Ahora yo creo que lo mejor va a ser sacarlo. Es que desde aquí no sé si voy a poder. A ver, voy a intentarlo, Mira, pues sí, ¿veis? Vale, está viniendo. Es que es bastante grande. Vale, pues sí, lo he conseguido sacar. Bien. Lo he sacado. No sé si he hecho bien en sacarlo por esta parte. Igual hubiera sido mejor por la otra. Pero ya tenemos. La última vez cambié esta. Os enseño unas imágenes. O igual ya he puesto las imágenes. Y esta es la bola también, que aparentemente está bien. Bueno, deciros también que he dejado el tornillo aquí puesto para que no se pierda. Importante dejar los mismos tornillos en el mismo sitio. Le daré una limpieza, todo esto, para que quede bien y todo fino, ¿vale? Y esto, aunque lo cambié la última vez, voy a poner el kit. Voy a cambiar todo. Ya que me pongo a cambiar todo, no sé si esto va bien, va duro, no lo sé. Pero por si acaso voy a cambiar todo y voy a poner todo nuevo. Y así me quito de problemas en un futuro. Va a ser lo mejor. Esto también, como veis, tiene como un si fuera aquí. Esto, como veis, tiene como si fuera también un, no sé, algo que también habrá que cambiar, porque igual el juego también esté ya perdido. O sea, son piezas pequeñas, pero que luego son importantes. Y todo este tema de la grasa, limpieza y tal. Estas cosas son, pues, las que hacen que luego no funcione tan bien. Otra vez estoy aquí abajo. Bueno, como veis, era por esto que no salía. Lo saco y lo dejo donde tengo los dos tornillos, ¿veis, no? Esto va aquí, el pasador con esto. Ya lo tengo bien ubicado. Esto lo pondré para que no pase nada. Me lo llevaré también para limpieza. Porque esto también, que está aquí suelto, bueno, igual gracias a esto no se me cae la cara. Pero igual pensándolo mejor, voy a soltar estas dos, esta y esta, y así esto queda suelto y es otra pieza menos. Sí, voy a hacer eso mejor. A diferencia de todo, esta es de 13 y esta es de 10. Entonces tendré que coger con una de 10 y luego ir soltando con el 13. Para soltar esto y que ya me quede esta pieza que va para aquí, pues por otra parte. Ya tenemos todo suelto. Hemos soltado aquí. Esto también hay que cambiar. Hay dos piecillas que hay que cambiar. Y bueno, y ya estáis viendo que todo esto de dentro pues está hecho una mierda. Le falta la pieza. Ahí está el pasador. Veis que está, vamos, desintegrado total. Grasa, hay grasa. Pero le falta aquí la pieza, ya veis, ¿no? Que esto, bueno, y como veis se mueve. Y si quiero, y si lo fuerzo un poco hasta lo sacaría. Luego también aquí hay como si fuera, no sé cómo llamarle, un pasador de plástico que cada vez que movía, esto se movía, mirad, veis, ¿no? Hay un pasador de plástico que esto cada vez que movía yo es como que se sacaba hacia afuera, no lo sé. Bueno, ahora estas son de 10. Soltamos y esto cae hacia abajo, así que tendré que tener bastante cuidado. Bueno, de hecho puedo sacar esto, ¿no? Igual puedo sacar esto sin tener que, no sé si voy a intentar sacar
esto, a ver, estoy intentando sacar esto, todo lo que sería esta pieza, sin tener que sacar esto. A ver, lo voy a intentar. Al final lo que he estado haciendo es, he tirado la goma para atrás, la mantengo, saco para afuera y aquí está para soltar. Este cacho que veis aquí, el que indico, es para sacarlo, sin tener que soltar todo esto. Casi suelto todo sin tener que haber sacado. La goma la cogemos, bueno, la cambié hace poco, pero igual habrá que ponerla nueva otra vez. Bueno, voy a dejar esto y cojo la goma. Vale, la tenemos. Está bien, la puse nueva, lo único que ahora pues igual habrá que poner otra nueva por si acaso y meterle grasa por ahí o lo que sea. Aquí tenemos todas las piezas que hemos soltado. Por parte de las famosas bolas, aquí lo que sería la palanca selectora, no sé cómo se llama, ya se ve en qué estado está, luego os lo enseño mejor. Esto que era el agarre, luego tenemos esto que es lo que se agarraba con esto, y aquí tenemos también pues todo el varillaje, ¿no? Y aquí tenemos esto, pero todo lo que hay que sacar es esto. Y lo que me preocupa también es esta pieza. Yo la tengo comprada, ahora la veréis, pero veis, tiene como holguras. Bueno, el muelle también pues como que no funciona. Esto tendría que tener una pieza de plástico que cubre todo, pero tampoco la trae. Y son cosas varias, pero bueno, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Ahora vamos al taller y lo vemos. Y hacemos una limpieza de todo. Ahí está el problema. Bueno, vamos al taller. Vamos a otro lugar de trabajo. Limpiamos todo y ponemos las piezas nuevas. Ya tengo todo esto preparado. Como veis, estos son todas las piezas que he sacado y estas son las nuevas. Vale, os voy explicando una por una. La que más se nota es esta. Esta era nueva, la puse nueva, pero vamos a cambiarla por otra nueva. La pieza que a mí se me había roto, que es la que está justo aquí dentro, como veis, que le falta un cacho y está en muy mal estado, esas dos piezas son estas dos. Querían de esta forma. Bien, luego, esta pieza de aquí sería esta. La original, que es esta, que no tiene esto, no la he podido encontrar por ningún lado. Luego, lo que sería el muelle es este muelle. Este es el nuevo. Bien, ahora, esta pieza también, la que hace el tope para hacer la mancha atrás, esta tampoco se fabrica. Hay una que es como una especie de cuadrado que sí, que se podría haber comprado, pero con esta, por lo que he visto y he leído, funcionaría. Esto se quita con una llave Allen, ¿vale? Del 3, si no me equivoco, luego os lo confirmo. Bien, ahora, este aro sería el aro que viene aquí. ¿Veis, no? Esto incluso tiene un poquito de holgura y todo. ¿Veis cómo se mueve, no? Y bueno, y esto también tiene holgura. Esta holgura, como veis, bueno, se nota. Igual en el vídeo no se ve, pero se nota. Bien, luego, la bola grande, esta, sería esta. Que yo la he estado mirando y está bastante bien. Yo he visto fotos que están agrietadas muy mal. Pero bueno, ya que me meto en esto, la voy a cambiar. Y ahí, bueno, esta parte la cambié hace 2 años. Que ese tapón sería esta.
¿vale? Que aquí dentro iría la bola pequeña, que esta bola pequeña es la que está aquí dentro. Y sí que es cierto que ahora mismo he notado como que tiene como un pequeño enganche, como que no hace bien el juego. Esto se tiene que mover, como veis. Esto se mueve. Y ahora, bueno, hace un ratito he notado como que se había clavado, clac, como que había hecho, como que se pega. No sé si ha sido por culpa mía, por la grasa que le eché en su día. Y está duro, se ve que está duro. Esto en cambio se mueve, se ve que se mueve y tal, pero esta se nota que está pues un poco dura, ¿no? Bien, por otra parte tenemos estas dos. Y estas dos son de esta parte. ¿Veis, no? Esta sería la palanca de cambios y sería estas dos. Una y la otra, pues abajo se ve ahí un poquito negro, ¿no? Vale. Luego, estas tres, 1, 2 y 3, dos de ellas son las que corresponden aquí. Una va aquí y otra, pues por la parte de abajo, que sería esa, ¿veis, no? También he notado que tiene holgura, ¿eh? Y la tercera sería en la pieza que os voy a enseñar ahora a continuación. Bien. Ahora, lo único que nos queda serían estas dos. Como veis, son de color transparente. Pues ya he notado algo. Bueno, primero, estas dos irían aquí. ¿Veis? Esta es negra. Bien, pues una es esa y otra debería ir aquí dentro, que es esa, como veis, ¿no? Que está ahí. Entonces serían esas dos. Y con esto se podría hacer el varillaje completo. Si cambio todo, supuestamente tendría que ir muy fino. Lo único que me da algo de rabia es no haber conseguido esta pieza. Pero bueno, primero voy a ir quitando todas las piezas y posterior limpiaré todo un poco bien para que quede todo, pues eso, todo limpio y tal. Y luego ya empezaremos a poner todas estas piezas en toda esta zona. Como veis, lo que ha quedado de todo esto es esto. El otro cacho lo quitamos el otro día y aquí tiene, como veis aquí, tiene lo que sería el pasador. Pero veis el estado de esta y el estado del otro día.
y esto habría que quitarlo. Voy a limpiar todo y luego os enseño cómo lo he quitado. Esto lo cortaré con un cúter o con unas pinzas o algo, pero como veis hay que quitarlo. Bueno, ya estamos viendo aquí que todas estas piezas son las que hay que cambiar. Las juntas que estaban rotas, el muelle, esto que es el otro accesorio, la goma que estaba muy cedida y estas dos. Entonces vamos a ir por partes. Limpiamos todo, separamos esto y ponemos. Lo único que hay que aprovechar de esto es esta, que está en mal estado, como se ve no tiene la parte negra que tenía lo que es el plástico, pero bueno, su funcionamiento tiene que ir similar porque el tope es este, el de aquí. Entonces yo creo que no afectará, si no pues se tendrá que poner el que hay, que es el cuadrado. Bueno, empecemos por esta parte. Como veis la he limpiado bastante bien y esta venía aquí, entonces la hemos quitado y he limpiado todo el interior perfectamente. Ahora vamos a quitar estas dos y hacer lo mismo, limpiar el interior. Voy a utilizar estas pinzas, pero bueno, esto no tiene pérdida, esto pues sería ir quitando o rompiendo o de alguna manera que salga. Ahí lo tengo enganchado. Una ya la he quitado, como veis, y esta lo que he hecho ha sido, cojo estas pinzas, pongo así y aprieto, y una de estas ha salido para hacia afuera. ¿Veis cómo está saliendo ya? Y aquí está. Vamos a limpiar bien toda esta parte y hay que poner las nuevas. Bueno, como vemos ya tenemos todo limpio. Ahora veis cómo está, ¿no? Pues por este lado donde ponen las letras tiene que ir esto aquí, así, tac. Para eso vamos a darle un poquito de cera. Le daremos un poquito de cera por aquí para que entre mejor. Cogemos las pinzas, apretamos un poquito y limpiamos. Y sin pinza también se ha podido hacer, ¿eh? Vamos a hacerlo otra vez. Un poco de cera. Bueno, en sí es vaselina, perdona, me estoy equivocando. ¿Veis cómo está ahí? Y ha sido fácil, ¿eh? Mirad, ¿eh? Luego hay que darle un poquito. Ahora. Y metemos. Vale, estas dos quedarían nuevas. Bien, ahora como vemos, esta es la palanca de cambio. Ya hemos quitado lo que serían los accesorios que ponen aquí. Bueno, los accesorios, las dos gomitas, los dos taponcitos, y habría que quitar este pasador. Este pasador se suele hacer con una llave de tubo como esta y dando un martillazo aquí. Y ahora cogemos destornillador pequeño que entre y seguimos igual. Bueno, pues como veis el pasador ha salido y ahora está aquí. Bien, hay que tener mucho cuidado con esto. Es un pasador
Y ahora iremos a poner lo que serían primero las dos fundas que van aquí. Las fundas las tenemos ya aquí, como veis, son dos. Y esto, como hemos dicho, iría de esta forma. A ver, que la coja. Sería así. Bien, entonces, uno de los agujeros, este agujero tiene que coincidir con este. De tal forma que cuando lleguemos aquí, tenemos que meter otra vez lo que sería el pasador. Para eso vamos a utilizar un poquito de grasa para que vaya mejor. Vaselina, perdona. Y con vaselina desde arriba vamos metiendo, cuesta un poco, se ve, y hasta ahí. Como veis, ahí sería donde tenemos que volver a meter el pasador. Para eso utilizaremos la misma técnica, solamente que sin la llave de tubo esa. Cogemos pasador y hacemos lo mismo. Damos un par de golpes hasta que se meta. ¿Veis cómo se está metiendo? Y quedaría al ras. Y el otro estaría aquí. Como veis, está ya totalmente bien. Igual un par de golpecitos más no le vendría mal, pero ya estaría así. Bien, una vez que tenemos puesto, hacemos lo mismo con esta. Echamos un poco de vaselina para que entre mejor. Y lo ponemos, pero esta vez va a entrar al revés. Antes lo hemos puesto así, de esta forma, pues ahora tiene que entrar al revés. Y de esta forma, como veis, ya estaría puesto bien. ¿Veis? En este caso, aquí no existe ningún pasador. Eso me parece bastante raro, pero es así. Estaría bien así, no os preocupéis. Esto sería como es, pero no hay pasador. Pues bien, esta parte quedaría finalizada. Ahora vamos con esta. Como veis, ya hemos puesto todo bien. Bueno, lo hemos limpiado bien, incluso toda la parte de abajo. Y ahora lo que hay que poner es la de aquí, que es el aro. Bien, el aro este sería este. Como todo, echamos un poco de vaselina al lugar de donde se va a poner. Y esta también un poco, por si acaso. No está de menos o de más, como se diga, echar vaselina a este tipo de piezas. Bien, pues esto, para que entre bien, sería lo mismo. Ajustamos aquí y lo metemos. Ahí está. En este caso sí que todos los restos los limpiamos, ¿vale? Así. Bien, bien limpio. Bien. Como veis, está puesto. Tiene que tener como un pequeño juego, pues para que se mueva y para que entre por ahí lo que sería la varilla. Bien, ahora podemos meter este, que sería esta pieza. La de serie es esta.
y la que hay ahora en venta es esta. La diferencia es esto que sobresale, que esto va para la parte de allá, o sea, en esta parte no saldría, saldría a otra parte. Entonces, las diferencias son mínimas y no sé si es por desgaste. Como veis aquí, tiene como un surco como que está desgastado y este no. ¿Lo notáis? Pero en principio es igual. Misma medida, mismo todo. Menos por el surco, pero igual es por el desgaste. Porque esto lo que hace es este movimiento. Entonces igual ha ido desgastando y también por eso cogía holgura. Pero veis, ¿no? Esta y esta. Pues hay que meter esta también. Igual que todo, poco de vaselina para que entre bien todo. Y en este caso, esto iría de esta forma y esto se tendría que meter así. Y ahí. Y ahí quedaría ajustado. ¿Veis, no? Lo voy a repetir otra vez, no sé si se ha visto bien, pero se metería así. Y quedaría ahí ajustado. Queda mucho más ajustado este que este. Este tenía mucha holgura, seguramente que es por el desgaste este de las esquinas. Es que está claro. Y este no tiene holgura, es que no se mueve. Y quedaría así. Bien, ahora, toda esta parte de aquí dentro hay que echarle bien de vaselina, pero muy bien de vaselina, porque aquí es el juego, la fricción que hará esto, ¿vale? Entonces necesitamos tanto echar vaselina aquí dentro como en toda esta parte. Pero bien, sin miedo. De esta forma dentro tendrá un juego donde irá todo mucho más fino. Y aquí lo mismo. Aquí ya igual incluso con espátula. Porque si veis la forma que hace, veis, ¿no? Las marcas que tiene. Eso quiere decir que ahí es donde roza todo. Y ahí es donde hay que echar bastante. Y en la otra parte veis también la rozadura de dentro. Se ve perfectamente por dónde va, ¿no? De las marchas. Primera, segunda, pues tiene toda esa parte que hay que darle bien. Yo con espátula. Y en la parte de arriba también. Si sale, pues en la parte de arriba también. Bien. Pues esto ya tendría grasa suficiente, ¿veis, no? Bueno, vaselina, que siempre luego ya pues se irá moviendo y esas cosas. Pero de momento tiene suficiente por toda la parte donde tiene ese juego que os he explicado antes. Yo creo que esta es una de las partes más difíciles, que es donde esto quitamos, es donde hay que meter lo que sería. Hay que meter lo que sería esto por aquí y luego el muelle. Entonces vamos a ver cómo es la dirección. La dirección que veáis sería esta. Veis, ¿no? Que tiene como un giro hacia aquí atrás, ¿no? Vale, pues entonces esto iría de tal forma. Sería así. Y tiene que coincidir con el agujero que esto es más difícil, con el agujero que hay en la parte esta. Vale, ya está, ha coincidido con el agujero y ahora ya va subiendo para arriba, subiendo, subiendo hasta llegar aquí. Como veis, el juego está aquí. Ahora esto está, yo que lo está utilizando, se nota que está duro. Antes esto tenía una holgura porque no tenía estas dos piezas.
y aparte veis ahí dentro como hay todo vaselina, claro, o sea, entonces eso ayuda mucho a que haga todo este juego. Entonces esto quedaría así. Ahora el muelle iría aquí. Ya tenemos instalado, como hemos dicho, hace tope lo que sería la parte de plástico con este plástico. Esto incluso está mucho mejor porque antes tenía holgura, se nota. Y lo difícil es, este que tengo aquí es el muelle antiguo y este es el nuevo. Tenemos que meter el nuevo, aplastrarlo, lo que sería hacer esta forma y meter el tope, que eso es lo que me va a costar, ¿vale? Entonces sería tal que así. Metemos el muelle nuevo y ahora tenemos que meter esta pieza por aquí también. ¿Veis, no? Como baja, le ayuda bien un poco de vaselina y aquí. Bien, aquí vemos, justo donde tengo el dedo, que hay un agujero. Bien, pues esto tiene que bajar hasta abajo y meterle ahí el tornillo, ¿vale? El tornillo, la tuerca o el pasador, como lo queréis llamar, pero hay que hacerlo y es complicado. A ver cómo me sale. Cuesta encontrarlo, ¿eh? Ahora sí, ahora ya lo he encontrado. Pues ya estaría. Vale. Muy bien, pues esto ya estaría. Esta parte estaría. Tenemos puesto la parte que le faltaba con todo base. Bueno, tenemos puesto la parte que le faltaba con mucha vaselina. Luego hemos puesto esto nuevo, muelle nuevo y esto el viejo. Y esto el viejo. Muelle nuevo y esto el viejo. Lo repito porque no sé si se ve. Esto quedaría de tal forma. Esta vaselina la podemos, que son residuales, que la podemos integrar por ahí, que le va a hacer mucha falta esto. Y ahora en estas dos hay que poner otras dos piecitas que serían estas, que estas también tienen que ir con vaselina y por dentro todo, porque el tornillo es este. Y este pasador tiene que ir bien engrasado, porque este sí que tiene una función, y su función es este juego. Entonces hay que limpiarlo, echar vaselina a todo y meterlo. Y lo dejaremos ahí ya pues para instalarlo. Bien, tornillo limpio, como veis. Primero vaselina en el interior. Ahora aquí hay que meter bien de vaselina. Ya tengo yo un poco metida, pero tenemos que meter bastante vaselina más, porque ahí es donde va el juego. Metemos bien por las dos partes. Luego el tornillo ya hará su función de llevarlo a la mitad y que se despliegue por ahí. Bien, ahora, como veis, tenemos aquí la funda esta, que queda bien ajustada. Las otras se caían, esto queda bien ajustado. Y ahora en el otro lado, pues lo mismo. Veis como este ya es sobrante, esto ya es lo que va sobrando, lo que va saliendo. Y aquí metemos esta, que aquí se nota que está duro, está duro de verdad. Y ahora
esta tornillería la tendríamos que meter de tal forma. Este tornillo por aquí, por la parte donde da el esto, que si vais a ver saldrá por aquí bastante. ¿Veis, no? Cómo ha salido. Es porque está bien lubricado lo de dentro ya. Así que lubricamos bien el tornillo y lo metemos. Esto mañana habrá que hacerlo otra vez. Cuando pongamos habrá que hacerlo otra vez. Pero bueno, de momento sabéis cómo es y está bien lubricado eso. Y quedaría de esta forma. Tornillo ahí y esto aquí. Bien, ahora tenemos esta parte. Esta parte es la que más rabia me da, porque cambié esto hace 2 años, 1 año y medio igual, más o menos. Se lo puse original de la casa, pero no funciona bien. Bueno, he notado como que este juego le cuesta hacer. Entonces vamos a quitarlo todo y vamos a poner otra vez nuevo, ¿vale? No sé si me da tiempo a quitarlo o a que lo veáis cómo lo quito. A ver si puedo sacarlo de esta manera así. No sé. Mira, pues sí, lo he sacado a pulso. Y esta bolita, pues no sé. Esta bola también la voy a cambiar, está claro. Pero es que tampoco tiene pinta de estar mal. No sé. Tiene juego, va bien. Y esto pues quedaría así. Pero es que aquí sí que se pegaba. No sé por qué, pero esta parte se pegaba. De todas formas voy a cambiarlo todo. Voy a hacer todo nuevo. Y de esta forma me aseguro que todo va a estar bien puesto y todo nuevo. Bueno, lo he conseguido quitar a base de cúter, he acuchillado y tal. Bien, aquí está la vieja y esta es la nueva. Las letras que veis aquí, esto iría así. Entonces, el tapón, el tope, aquí, ¿vale? Entonces hay que meterlo, pues como todo, con un poquito de vaselina y a la fuerza. Yo utilizaré estas pinzas. ¿Veis, no? Estas pinzas haré fuerza y le intentaré poner. Bien, lleno de vaselina y también le he puesto esto. Entonces sería meterlo por aquí. Bueno, pues ya estaría. Como veis, lo he puesto. He utilizado unas pinzas un poquito más largas que estas. He ido poniéndolo para ahí. Y luego al último un par de martillazos. Y ha entrado bien. Es una pieza que cuesta bastante, ¿eh? No os voy a mentir. Ha costado, pero tampoco mucho. Mirad las grietas, ¿eh? Ya se ven, ¿eh? No sé ni cómo quitar esto, la verdad. Uno. Este estaba cuarteada por aquí. Y 2. Esta hay que reventarla. Me parece curioso porque esta es muy blanda y esta es muy dura. Bueno, ahora la vamos a poner. Bueno, tenemos aquí las bolas viejas. Esta se nota que estaba agrietada, ¿eh? Y bastante. Esta, no sé si es porque la he sacado, pero está como más ovalada. Igual es porque he hecho yo fuerza. Ya tengo aquí preparadas las bolas y he decidido hacerlo con agua, que me han dicho que si lo metes en agua hirviendo se ablandan y entrarían mejor por aquí. Entonces voy a meter las bolas, estas dos, al agua. ¿Veis? Unos minutillos, yo creo.
y ahora comprobamos si eso de que se ablandan es verdad o mentira. ¡Wow! Increíble. A la primera. ¿Lo habéis visto, no? Voy a traer la grande para que veáis la siguiente. Me he quedado hasta sorprendido yo. Intento. Pues ya estaría. Como veis, aquí está puesta bien. Pues esto ya estaría. Está puesta bien. Y esta también. Vale, ahora hay que meter la pequeña aquí, que sería de tal forma que tiene que entrar así, esto. En un principio ya lo tendríamos y ahora os voy a contar cómo ha sido hasta llegar a este momento. Hemos visto que esta parte ha sido bastante fácil, no ha habido ningún problema. Esto va con esto. Esto tampoco ha habido ningún problema. Y este varillaje sería el que va de aquí a la selectora del motor, que ahora lo veremos. Bien. Como habéis visto, en esta parte era supuestamente la parte fácil, ¿no? Pues ha costado bastante. Bastante quiero decir que yo en su día compré este pack, que este pack no vale, que esta es para hasta 1996. Se confundieron, no me di cuenta y no lo pude reclamar y me lo quedé. Luego, este pack es el que hemos comprado y aquí están todas las piezas que están usadas en mal estado. Y este pack es el que tenía yo por si acaso la furgoneta me deja tirado en algún lugar. Bien, pues para meter esta fue, bueno, fácil. La tuve que meter un poco en agua, intenté hacerlo con grasa, meterlo ahí un poco con golpes, tal, no entraba. Calenté agua aquí y ablandó y entró medianamente fácil, no tuvo problemas, ¿vale? Pues está bien, como veis, todo bien. El problema vino aquí, bien. Primero puse, estas son las que viene de serie. La bola se ve ahora bastante bien, la verdad, pero bueno, las va a tener por si acaso. Y esto es lo que cambié el año pasado y eso. Bueno, esto es lo que estaba antes puesto. Bien. Primeramente puse esta. Vale, perfecto. Y le añadí esta bolita pequeña. No, le añadí esta bola. Esta bola era la que tenía que entrar aquí. Me costó tanto que no podía meter esta bola aquí, que la última opción que tuve, porque no tengo prensa, fue calentar esta pieza ya puesta en este lugar, pues como veis, esta pieza, en el agua. Lo calenté un poco, pero este plástico que viene con lo que había comprado de la furgoneta, con el último pack que había comprado con la furgoneta, era muy blando y cedió demasiado y esto generó holgura, entonces tuve que recortar. Bien, lo recorté y con este recorte saqué esta está en buen estado, esta no le pasa nada, bueno, buen estado tampoco, pero que igual para un problemilla valdría, ¿no? Bien, sacando estos dos, yo tenía esta, que es la que se había confundido. Pues saqué el tope que veis ahí, que es el que está puesto, y dije, lo instalo. Y lo instalé. Este tope, para meterlo aquí, me costó mucho, porque es muy duro, y lo tuve que calentar también en el agua. Y entró bien. Y no hizo como holgura, se ha quedado bastante bien. Y luego, para meter la bola pequeñita, esta,
Dije, lo voy a hacer con una prensa. Lo hice con una prensa que tengo, bueno, ya os enseñaré la prensa, bueno, igual no puedo enseñarla, y me rompió la bola pequeña. Como veis, me rompió la bola pequeña. Esta bola se rompió totalmente, ¿veis, no? Que es la pequeñita, pues se rompió. Y dije, joder, ¿ahora qué hago? Bien, pues casualidad, tenía esta en la furgoneta, que siempre llevo una de repuesto, como os he dicho, y he cogido la bola pequeña, la instalé en su sitio y luego calenté esta pieza, la metí en agua para ablandar esta zona, la metí en agua hirviendo y conseguí que se metiera. Y al estar el plástico este tan duro, no ha cedido y está perfecto. Está perfecto, no tiene holgura, está bien. Vamos, funciona yo creo que mejor que nunca. Entonces ya hemos conseguido hacer el cambio completo de varillaje y ahora es montar una furgoneta. Pero para que veáis que si no llego a tener esto, todo, esta es la nueva, piezas viejas, la que se confundieron y tenía por si acaso, y las de recambio en la furgoneta. No hubiera podido hacerlo. Y me llevó a hacerlo desde las 8 de la tarde hasta las 5 de la mañana estuve para hacer esto, soltar y todo este montaje. En la pieza que tengo que instalar ahora mismo hay un problema, porque mirad, la de la izquierda, esta es del pack que compré de esta misma furgoneta, que es hasta el 2003. Y en el otro pack, en el de 1000 hasta 1996, viene esta. Y las referencias son diferentes. Si veis los esquemas, en uno pone una cosa y en la otra. Y se ve que son diferentes. Esta, la amarilla, la de derecha, tiene más anchura. No sé si lo valoráis. Y si llegáis a valorar, tiene más canto. Son diferentes. Esta blanca es como estas tres, que son iguales. Y la numeración es la misma. Ahora os lo pongo por aquí. Y la amarilla esa tiene otra. Y las dos van al mismo sitio. Pero la pieza que sujeta la bola grande en los dos esquemas son diferentes. Y ahora tengo que ver cuál es la que tengo que poner. A mí me venden esta como la de 2003, pero me pone que ponga esta. La pieza que os hablaba ahora mismo es esa que se ve naranja, que es el selector de marchas, bueno, de la caja de cambios, que esa es donde tenemos duda. Se ve que es un plastiquito, lo he estado limpiando para darle pues esta imagen y he desengrasado toda la parte, toda la zona y todo, y ahora tenemos que sacar ese taponcito y mirar cuál de los dos es el válido. Ya la he sacado y esto se vería así. Esta es el kit que viene hasta los vehículos del 2003. Este viene en los vehículos hasta el hasta el año 96. Y se ve claramente que por la forma es el que tengo que poner es este, no es este. Porque veis, aquí ya se ve más la diferencia un poco, ¿no? Que tiene como más borde que aquí. Y esta tiene más semejanzas a esta. Si yo pongo esta al lado de esta, se parecen mucho más que esta. Se nota en los bordes, como veis. Entonces, en mi caso, tendría que poner la de hasta el 2000, o sea, perdonar, hasta 1996. La amarilla tengo que poner. Bueno, tal y como ha salido de fácil, ha entrado muy fácil. Ahora está ajustada, se ha ajustado, he hecho un poco de vaselina y ha entrado muy fácil. Así que no hemos tenido que hacer bastantes esfuerzos para meterla en ese hueco. Ya estoy aquí abajo. Lo primero que voy a hacer es meter la palanca de cambios, como hicimos al sacarlo, meterlo por este hueco y ya ajustarlo ya directamente. Una vez que tengamos eso, sería meter la varilla que va hasta, bueno, lo que sería el centro de todo, la varilla grande que va hasta el motor. Y luego ya el varillaje, el pequeño, el que va pues a los enganches y tal. Así que vamos a empezar.
Os cuento lo que he hecho. La varilla que va hasta el cambio del motor la he puesto primero y la he tenido que meter desde la parte de delante del motor. Ha llegado hasta aquí. Esto lo tenía ya apoyado en esto. Bien, una vez que la varilla larga la he metido por este hueco, he puesto lo que sería esto, que es lo que se ajusta, y luego todo suelto he metido desde atrás la goma negra la goma negra y naranja, haciendo fuerza desde atrás, y lo he conseguido. Vale, ya tenemos más o menos todo presentado. Ahora lo que voy a hacer es fijarlo por la parte de adelante, porque ahora que tengo un poquito de juego me dará más margen para poder meter la tornillería de ahí, porque si pongo ahora mismo lo que sería el varillaje de aquí, el que va hasta aquí, ya esto se me reduce un poquito lo que sería el juego. Entonces me voy adelante y pongo lo de adelante. Lo que sería esta parte ya estaría fijada con los dos tornillos de 13. Si habéis llegado hasta este punto, a la hora de quitarlo todo el varillaje, lo que he hecho yo, mejor quitar las varillas que van desde la palanca hasta la mitad, porque de verdad que ahora ha sido muy fácil tanto meter los tornillos como ponerlos. El pequeño varillaje ese que voy a poner ahora mismo, antes de desmontar todo, quitarlo, porque esto va a salir muy fácil, de verdad, ¿eh? Y ahora, bueno, ya está bien apretado y tal. Esto lo vamos a dejar para después, ¿vale? Para más tarde. Ahora vamos a poner todo ese varillaje que falta por aquí y tal. Y es más que nada para que no tenga, pues para que tenga una holgura, ¿no? Y para que se pueda mover y tal. No pongo este. Pero bueno, vamos para hacia abajo y ponemos el varillaje que nos queda para abajo. Ya tenemos todo presentado. Ahí está atado, como os he enseñado. Y aquí ya está más o menos todo bien presentado. Ahora, estos, que son los transparentes, uno iría por la parte de arriba, le está costando entrar, ¿eh? Hay que echarle vaselina hasta que llegue a su sitio, que sería este, y el otro por debajo. Así que primero vamos con este, a ver si lo podemos meter con vaselina, y luego vamos con el otro. Ya he puesto vaselina ahí, también se la he puesto lo que sería a la cruceta esta, y ahora tenemos que meter el tapón transparente aquí y de aquí a la tornillería. Fijaros cómo está esto, ¿vale? Porque esta es la posición, porque las dos partes son diferentes, hay que fijarse mucho en eso. Esta parte es más recta que la otra, y esto iría en esta posición. Esta curvatura va para delante del vehículo. Ahora metemos esta aquí, cogemos esto y la instalamos. Ya está dentro. Como veis, está saliendo todo. Ahora cae, claro, por supuesto, porque está lleno de vaselina, pero esto sería, ¿vale? Hay que poner la tornillería, hay que poner el otro cacho de plástico, se pone por aquí y así hace base, ¿vale? Y luego la tornillería. Eso ya no lo puedo hacer con una mano. Os dejo y os los enseño. Una vez que metes la pieza de plástico ya se sostiene. Ahora sería poner el tornillo y ajustarlo. Tiene un tope, porque eso tiene que tener un movimiento. Entonces sería poner el tornillo hasta lo que dé, sin apretar mucho para no romper la rosca, y esa parte ya estaría. Tornillo instalado, y como veis, tiene, vamos, un juego increíble. Cómo se mueve, ¿eh? Da gusto. Y esto está al tope, ¿eh? Lo aprieta un poquito, pero mirad qué juego tiene. Tiene muy buena pinta. Acordaros, esta parte así. Ahora vamos a poner esta, la que va de aquí hasta aquí. Estos dos los hemos cambiado, y a la tornillería igual. Hay que echarle grasa, bueno, vaselina, y meterlo para que tenga un juego bastante bueno. Bueno, un juego bueno. Se me olvidó comentaros una cosa. En el varillaje, como veis, este viene del cambio.
se mete por debajo y sale por arriba. Y el otro es igual, se mete por debajo y sale por arriba. Y esto ya iría directamente a la parte del cambio de adelante. Además seguimos igual, como veis, ahí estaría el esto transparente, el taponcito transparente, le he metido más vaselina y aquí te está el otro taponcito, ahí. Vale, entonces es ponerlo como antes y ajustarlo otra vez. Esto quedaría de esta forma. Esta varilla que vemos aquí la tenemos que meter en la parte amarilla. Y una vez que tengamos eso puesto en la parte amarilla, dentro de amarillo, ya echamos vaselina a toda la bola y le ponemos lo que sería su pieza aquí. Bueno, pues como veis, esto ya estaría. El amarillo esta vez sí que ha costado bastante meterlo, tengo que hacerlo con una pinza. Y lo otro pues fácil, ¿no? Pues poner la base y la tornillería de 10. Aquí solo lo que haría sería poner esta tornillería, ajustarlo, por eso os decía que pusierais una marca, yo ahí la tengo puesta, sería ajustarlo, poner la tuerca, aquí arriba la fija, aquí la carraca, el pasador, y luego ya sería pues ir ajustándolo. Si va mal, pues ir adelantando o atrasando esta parte, ¿vale? Entonces ahora es ir probando, ponemos y vemos cómo va. Y ya tengo todo ajustado, este tornillo ya está bien apretado. Hay que fijarse en el esquema que os voy a pasar ahora mismo, que os pongo una flecha donde hay que mirar bien, que ese es el truquillo de esto, yo creo. Y por mi parte ya estaría. Ahora os enseño cómo va de fino. Ya hemos instalado todo y como veis vamos a hacer la prueba. Se nota, ya tocando esto ya no hace el clac clac clac. El clac 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 era porque tenía esa holgura dentro, que faltaban todos los plásticos de aquí abajo y esto se movía bastante. Bueno, ahora se mueve, pero antes era exagerado y hacía mucho más juego y todo. Pues ahora entra perfecta. Primera, segunda, quiero meter otra vez y meto primera, segunda, luego bajo a segunda, meto primera. Vamos, o sea, sin comparar, tercera, cuarta, ya veis que esto ha mejorado muchísimo. Y ya entra siempre. Antes se me quedaba aquí, tac. ¿Recordáis el primer vídeo? Y ya no pasaba, pero ahora pasa. Y ahora para atrás. Y atrás, igual. Antes atrás también se me quedaba aquí justo, y bueno, espera. Se me quedaba justo aquí. Y no pasaba. Ahora mismo sí, ahora estoy en un semáforo y meto primera, bueno, estoy en segunda y directamente ya pasa a primera, sin tener que hacer eso raro que me hacía. Estoy contento, ha sido bastantes horas, pero merece la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.